Listo, ahí sí ya. Apreciados estudiantes, muy buenos días. Conforme les expuse en lo que esta mañana les subí a nuestro grupo en el WhatsApp, cumplo con lo que les dije, iniciando la exposición del contenido de las guías que también les remití, para completar con esto lo concerniente a nuestra clase programada académicamente, presencialmente, pues ya saben las circunstancias por las que no se ha podido hacer esto, para el día de hoy. Este corresponde también a la segunda parte de nuestro plan de clase en cuanto al contenido temático. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es el contrato de trabajo en la parte referente al régimen laboral. La definición de contrato de trabajo que bien trae nuestro código sustantivo nos dice que es un acuerdo por virtud del cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra natural o jurídica bajo continuada subordinación, cumpliendo órdenes e instrucciones y recibiendo por ello una remuneración. Muy bien, vamos a desglosar esta definición brevemente. En primer término, cuando nosotros hablamos de la expresión contrato, inmediatamente se nos debe venir a nuestra mente la imagen de un acuerdo entre mínimo dos personas sobre cualquier tópico, sobre cualquier materia. Segundo, hablamos de acuerdo porque ese convenio, ese símil de criterios y de pareceres sobre determinada cuestión no debe obedecer a nada impuesto, a nada obligado. El acuerdo es una cuestión eminentemente voluntaria que nace a hacerla con otra persona. También nos dice que por virtud de este acuerdo, una persona natural se obliga a prestar un servicio personal. Dejémoslo hasta ahí. ¿Por qué hablamos de persona natural? Ya lo saben ustedes de sobra que existen para el derecho dos clases de personas: la persona natural y la persona jurídica. Entonces aquí hablamos de la persona natural, que es un ser humano mayor de edad, común y corriente, que se obliga a prestar un servicio personal, no a través de interpuesta persona. Esa persona natural no debe prestar, en los términos que se configuren en el contrato, cumplir con la prestación del servicio a través de otra persona. No, él tiene que hacerlo personalmente, así sea que trabaje para una persona jurídica, es decir, una empresa, una sociedad, bajo continuada subordinación. ¿Qué significa también esto? Que está sujeto a la receptividad de órdenes, de instrucciones de las personas que están a cargo de la administración, de la gerencia y del manejo de esas entidades, de esas empresas. Cumpliendo, como ya les estaba diciendo con antelación, cumpliendo órdenes, cumpliendo instrucciones, cumpliendo señalamientos y recibiendo por eso, desde luego, no podía faltar eso, por esa labor que ellos hacen, una remuneración, un pago. Eso es lo que significa esta definición del contrato de trabajo. Ahora, ¿qué partes intervienen en el contrato de trabajo? Pues, desde luego, en toda relación laboral siempre intervienen dos partes: el trabajador y el patrono, es decir, el empleador. El trabajador es quien presta el servicio, el empleador es quien ordena el servicio y quien paga también el salario. Este empleador puede ser una persona natural o puede ser también una persona de carácter jurídico, una empresa. Ahora, viene algo muy importante que se lo recomiendo y se lo resalto.
para que ustedes, apreciados estudiantes, lo tengan en cuenta en este tópico de materia laboral. ¿Cuáles son los elementos constitutivos? Es decir, los que posibilitan que se realice y se constituya esa relación laboral a través del contrato. ¿Cuáles son esos elementos imprescindibles? Son los siguientes. Para que exista contrato de trabajo, se deben presentar las siguientes condiciones, ineludiblemente. La primera, la prestación de un servicio personal. Como se lo decía anteriormente, en la realización de labores por parte de una persona en beneficio de otra, pero esa persona que realiza la labor debe ser la persona que firmó el contrato de trabajo. Segundo, la subordinación jurídica, que significa la facultad que tiene el empleador para dar órdenes o instrucciones al trabajador sobre el modo, el tiempo, la cantidad de trabajo y la obligación para este, es decir, para el trabajador, de cumplirlas, de obedecerlas, de acatarlas. Y por último, el pago de una remuneración o retribución. ¿Por qué? Por el servicio prestado. Todo trabajo implica una remuneración. Todo desempeño de funciones en cualquier área de la actividad requiere que como contraprestación tenga un pago, un reconocimiento en dinero. Muy bien. Veamos ahora de qué trata entonces la capacidad. No todo el mundo, en cualquier edad de su vida, en cualquier situación de su vida también, puede ser sujeto de un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque solamente podrán hacerlo de acuerdo a la ley, solamente tienen capacidad para celebrar contratos de trabajo aquellas personas que hayan cumplido 18 años de edad. Esta es la norma general. Tienen esa capacidad para celebrar contratos individuales de trabajo. Los menores de edad, por regla general, no pueden celebrar contratos de trabajo. Pero, para que lo hagan, excepcionalmente, deben tener una autorización escrita del Ministerio del Trabajo y de la Protección Social o del alcalde del lugar en el que resida estas personas o esa familia, previo consentimiento de sus representantes legales, es decir, sus padres, sus tutores, etc. Este trámite, es decir, conseguir la autorización, debe adelantarse ante el respectivo inspector del trabajo de cada regional en cada departamento. Una vez que este menor de edad, menor de 18 años, cuenta con la autorización, queda facultado para recibir el salario, desde luego, después de haber convenido con desempeñar a través de un contrato de trabajo algunas labores. Ahora, hay algunos menores de edad que en algunas actividades laborales no pueden ni siquiera con autorización desempeñarlas. Hay actividades vedadas para los menores de edad que con posterioridad las enunciaremos y las analizaremos. Bien, ahora otro tema importantísimo, queridos estudiantes, es el de las clases de contrato de trabajo. Aquí hay una especie de cuadro hipnótico, podría yo señalarlo así, que significa lo siguiente: el contrato de trabajo tiene una clasificación que es la siguiente. Primero, hay contratos de trabajo por la forma y hay contratos de trabajo también por la duración. ¿Cuáles son entonces, de acuerdo a estos dos grandes parámetros que he señalado de clases de contrato de trabajo, cuáles son los contratos por la forma? El contrato de trabajo por la forma
puede ser un contrato verbal o puede ser un contrato escrito. El contrato verbal es aquel que tiene lugar, cuando por simple acuerdo expresado oralmente, es decir, verbalmente, las partes convienen en la índole del trabajo y en el sitio en donde va a realizarse el mismo. Convienen en la cuantía y la forma de remuneración, así como los periodos que regulen su pago. Ese es el verbal. Y el contrato escrito debe constar, como su propio nombre lo está diciendo, en un documento firmado por las partes. Y debe contener ese contrato escrito, cuando menos, unas cláusulas, es decir, unas prefijaciones escritas sobre los siguientes puntos. Primero, identificación y domicilio de las partes. Segundo, lugar y fecha de su celebración. Tercero, lugar donde se va a prestar el servicio. Cuarto, naturaleza del trabajo, cuantía de la remuneración, forma y periodo de pago, estimación del valor en caso de que haya suministro de habitación o alimentación como parte del salario, duración del contrato y terminación. Cada uno de estas condiciones, de estos aspectos que debe contener el contrato escrito, a algunos de ellos nos referiremos más ampliamente a continuación, pero vale la pena que sobre otros haga algún comentario breve. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la identificación no hay ningún problema de entendibilidad, puesto que ustedes deben saber a qué se refiere. Su nombre, simple y llanamente, y su lugar de residencia, que es el domicilio de ustedes, tanto del futuro trabajador como del patrón que lo está contratando. Después, la fecha y el lugar. Claro, hay que poner el lugar. En Bucaramanga, los días tal, de tal fecha, tal, se hace el contrato de trabajo, de celebración de ese contrato de trabajo. El lugar en donde se vaya a prestar el servicio. No debe quedar eso como expósito. Ahí casi que a disposición el día de mañana de lo que en un momento determinado el patrono quiera hacer con el sitio de trabajo del trabajador. No, debe precisarse en dónde va a trabajar esa persona, en qué ciudad va a desempeñar esa persona la labor que le corresponda, ¿no? La naturaleza del trabajo, ¿de qué clase de trabajo se trata? Si va a ser un trabajo de oficinista, si va a ser un trabajo de obrero, de cualquier otra clase de actividad diferente a la de más o menos intelectual o de despacho en recinto cerrado, si va a ser en bodegas, si va a ser en seaduría, en fin, debe mencionar la naturaleza del trabajo. Viene después lo que es la cuantía de la remuneración. ¿Cuánto se le va a pagar a esa persona mensualmente por el desempeño de los roles o de las funciones que se le están asignando? La forma y periodo de pago. Se le va a pagar a este señor, se le va a pagar todo en dinero, en efectivo, cada 15 días, cada mes, etcétera, cada 2 meses, en fin. Eso se conviene entre las partes. Por eso el contrato de trabajo, en su definición, acuerden que vimos que era un acuerdo, y mientras se acuerden cuestiones entre el empleador y el empleado que no vayan en contravía de los principios fundamentales de la ley y de la Constitución, esto puede quedar insertado en el contrato de trabajo. Es un acuerdo a que llegan dos partes en un documento legal y firmado y reconocido por ambas. Después dice estimación del valor en que haya suministro de habitación o alimentación. Esto se refiere a ciertos y determinados contratos de trabajo, por ejemplo,
los de los vigilantes en bodegas, en algunas fábricas, o los de los mayordomos en fincas ganaderas o en fincas de recreo, etcétera, que muchas veces el dueño, el propietario de la finca, le tiene una habitación especial para el mayordomo con su familia, y entonces eso él lo suma aparte del salario que le reconoce como mayordomo, cuidandero de su predio. Y lo mismo pasa con los celadores, que a veces tienen una habitación o tienen un lugar especial en donde ellos mismos residen con sus familias, y esto también se les suma en parte a lo que tiene que ver con el salario que se le debe pagar. Ahora, duración del contrato, si va a ser a término definido, si va a ser a término indefinido, y la terminación del mismo, es decir, cuáles son las causales de terminación de ese contrato. Hay que tener en cuenta aquí un aspecto, cuando hablamos de contrato verbal y de contrato escrito. No se les olvide que el contrato verbal tiene el mismo valor que el contrato escrito. Siempre los contratos verbales tienen el mismo valor ante la ley que el contrato escrito. Pero, por recomendación, es muchísimo mejor en materia laboral, en materia contractual laboral, siempre celebrar contratos por escrito, porque a lo escrito, escrito está. Lo demás está sujeto a cuestiones de carácter probatorio en el caso de una posible demanda o un posible litigio de carácter judicial después del retiro de la persona. Muy bien. Ahora, los siguientes acuerdos deben pactarse siempre por escrito, es decir, acuerdo es sinónimo de contrato, deben pactarse siempre por escrito. ¿Cuáles? El periodo de prueba. Este periodo de prueba lo tienen las legislaciones universales en lo que hace referencia a ese plazo de cierto tiempo que se le da iniciando la ejecución del contrato de trabajo a un trabajador, ¿no? Para ver por parte del patrono si efectivamente esta persona le sirve o no le sirve, o para que la persona también se dé cuenta de si efectivamente ese patrón, esa empresa, el oficio, la labor, le sirve o no, para tomar determinaciones, sin ninguna indemnización de pronto posterior a causa de que se le termine durante este periodo de tiempo. Por lo general, el término para el periodo de prueba debe quedar, por lo general no, siempre debe estar estipulado por escrito el periodo de prueba. Ese periodo de prueba es casi aceptado generalmente, es de 2 meses. Tiene 2 meses para saber si efectivamente, si no, pues simplemente no, yo no sigo, no me gustó, y lo mismo el patrono. Muchas veces estas manifestaciones se hacen desde luego por escrito para que tengan un asidero de carácter todavía mucho más legal. Después viene lo del salario integral, que lo vamos a ver posteriormente. Esto también este acuerdo debe quedar siempre por escrito. ¿Por qué ese acuerdo? Porque el salario integral, siendo desde luego un derecho de ciertos trabajadores, porque tienen que reunir una serie de condiciones y requisitos para que tengan derecho a tenerlo, requiere de la aprobación del patrono. No es porque el trabajador lo quiera unilateralmente, tiene que tener la autorización del patrono. Por eso dice acuerdo entre las partes y debe quedar estipulado por escrito. Muy bien. Después tenemos que los pagos que por acuerdo entre las partes no constituyen salario dentro de lo permitido por la ley, también debe quedar por escrito. ¿Cuáles son esos pagos que por acuerdo entre las partes no constituyen salario? Los vamos a ver más adelante, pero les podría decir algo. Por ejemplo, algunos reconocimientos extras que el patrono hace a sus trabajadores por algunas labores que desempeñan, aparte de los roles oficiales que desempeñan en su contrato. Todo lo vamos a ver posteriormente. Eso debe quedar por escrito. Ahora, los siguientes contratos, aparte de estos acuerdos, deben celebrarse también siempre por escrito, siempre, pese a que dijimos que lo verbal tiene plena validez en materia laboral ante la ley,
la recomendación, reitero, es que ojalá siempre se haga por escrito. Entonces, estos siguientes contratos deben celebrarse siempre por escrito. Primero, el contrato a término fijo, es decir, donde se estipula una fecha de culminación. Sus prórrogas, donde en ese mismo contrato se dice que 30 días antes de su terminación se le podrá prorrogar por un término igual o superior. Y el preaviso, ya lo vimos, el preaviso tiene que estar por escrito sobre el contrato a término fijo. Segundo, el que se celebre con extranjeros no residentes en el país. Este tipo de contrato con extranjeros no residentes en el país es importantísimo, importantísimo. ¿Por qué? Porque hemos visto a través de los actuales medios de información y de las redes, en más de una oportunidad, de que muchas veces a través de estos medios extranjeros pescan en río revuelto y cogen incautos, sobre todo a mujeres y a jóvenes, prometiéndoles el cielo y la tierra para que se vayan a desempeñar labores en algunos países, y muchas veces se tratan son de redes de tratamiento de trata de blancas o cosas por el estilo, que no tienen cuando se marchan hacia allá ningún asidero legal y ninguna comprobación legal de que están ejerciendo una actividad laboral de nada. Entonces, por eso, todo contrato que se celebre con extranjeros no residentes en el país debe constar necesaria y prioritariamente por escrito. Tercero, el enganche de trabajadores para el extranjero, para el exterior, tiene absoluta concordancia con el anterior. ¿Qué sucede? Que aquí, en el primero, se trata de extranjeros que no viven en nuestro país, pero que desempeñan el primero que mencionamos, pero que desempeñan funciones que aquí se les está otorgando para que la realicen en otra parte. Debe costar, por eso les digo que hay veces se pescan incautos en este sentido y lo meten en problemas. Eso debe costar por escrito. Y este último, el enganche de trabajadores para el exterior, ese es el que mayormente se presta para lo que anteriormente les decía, para que gente que por su necesidad, por su desesperación ante el desempleo, opta por aceptar cualquier cosa que se le ofrece en países extraños, ¿no? Y se van a laborar sin contratos de ninguna clase y terminan prácticamente, no solamente expoliados, explotados, vejados sexualmente, laboralmente, personalmente, y sin ninguna retribución de carácter económico. Por eso es importante que todo esto quede por escrito, por lo menos como elemento de prueba para poder posteriormente reclamar algunas circunstancias. Viene después otra clase de contrato de trabajo. Hablamos que por la forma dijimos que el contrato de trabajo puede ser de dos partes, pues. Por la duración, el contrato de trabajo puede ser de tres clases. La primera, ya dijimos, reitero, por la forma, que es verbal o escrito. Tengan en cuenta la explicación sobre lo que son los acuerdos y lo que son los contratos en sus requisitos. Y por la duración, el contrato de trabajo puede ser de tres clases. Primero, por el tiempo que dure la realización de la obra o labor. Está muy claro. Por el tiempo que dure la realización de la obra o labor. Esta clasificación por la duración. Segundo, los contratos a término fijo. Y tercero, los contratos de duración indefinida. A ver, los contratos, eso los vamos a ver ahora que los vamos a analizar. Esta es la clasificación. Primero, por el tiempo que dure la realización de la obra o labor. Segundo, los contratos a término fijo. Y tercero, los contratos de duración indefinida. Hay otra clase de contrato. ¿Cuáles son, por ejemplo, los trabajos? Voy a explicar primero estos que les acabo de decir antes de mencionarles el trabajo ocasional, accidental o transitorio. ¿Cuáles son aquellos
trabajos que hacen referencia por el tiempo que dure la realización de la obra o labor. Son aquellos contratos que duran lo que dure la realización de la obra o la labor encomendada, punto. Es fundamental en esta clase de contratos consignar, estipular, expresar por escrito la obra o labor de que se trate. Por ejemplo, si se contrata a un trabajador para levantar un muro con una extensión determinada, hay que ponerlo todo claro para que no haya inconvenientes o problemas. Por eso se llama por la duración de obra o labor, por el tiempo que dure la realización de esta. Es ampliamente utilizada en empresas dedicadas a la construcción, que tan pronto termina las labores que ese señor está haciendo en cuanto a la obra encomendada, hasta ahí llegó como les dijera yo, hasta ahí llegó el término de vigencia de ese contrato, punto. Por eso se llama por el tiempo que dure la realización de la obra o labor. La segunda, a término fijo. Los contratos a término fijo deben celebrarse siempre por escrito y su duración no podrá ser superior a 3 años. Reitero y repito, los contratos a término fijo deben celebrarse siempre por escrito y su duración no podrá ser superior a 3 años. Este contrato a término fijo, admite al menos 2 modalidades. Primero, el contrato a término fijo inferior ¿a qué? A 1 año, que no tiene término mínimo de duración, es inferior a 1 año de duración. Y segundo, el contrato a término fijo de duración de 1 a 3 años, es decir, no quebranta la norma general de que no puede ser superior a los 3 años este contrato a término fijo. Para su terminación, esta clase de contrato exige el preaviso, es decir, que la parte interesada de terminar un contrato de trabajo, avise a la parte interesada, a la otra parte, la determinación de no prorrogar. ¿Qué es prorrogar? Es alargar en el tiempo el contrato de trabajo. Tiene que hacerlo con una antelación, es decir, con una anterioridad de 30 días calendario, a la fecha de vencimiento del contrato. Si una persona tiene el contrato hasta, por decirlo así, el 8 de marzo, ejemplo que pongo, le debieron haber pasado la carta de terminación del contrato a esta persona por lo menos el 30 de febrero, para que así, ante la ley, tenga la plena validez este preaviso que se le está dando a la persona. Si se omite este preaviso o no se surte dentro de la oportunidad legal, el contrato se considera renovado por un periodo igual al inicialmente pactado, y así de manera sucesiva. Me explico. Si el patrono, a mí se me vence, por decir algo, el contrato de trabajo, como ponía este ejemplo, vamos a poner un poco más actual con las fechas. Si a mí se me venciera el contrato de trabajo el 30 de marzo de este año, si a mí, pasado el 30 de marzo, el patrono me pasa una carta diciéndome que ya no quiere proseguir con mis servicios, está violando la ley, porque si no lo hizo, el contrato a término fijo, dentro de un contrato a término fijo, con la antelación de 1 mes antes a la terminación del contrato firmado y pactado, se prorroga, se me alargó el contrato por otro año más, si es que yo tenía el contrato por 1 o por 2 años. Por los términos que yo tenía firmado ese contrato, si no se me avisa con antelación, con anterioridad de 30 días calendario antes, el contrato mío se me prorroga por culpa de un descuido del empleador, simple y llanamente. Repito y reitero esto. A ver, para la terminación del contrato de trabajo, que es aquel
que no puede ser superior a 3 años, que admite 2 modalidades, que es el contrato a término fijo inferior a 1 año, que no tiene término mínimo de duración, y el contrato, perdónenme, a término fijo de duración entre 1 y 3 años. Pero dice que para la terminación, y estoy repitiendo para que quede claro esta parte que es importante para mí, para la terminación del contrato de trabajo a término fijo, la ley exige el preaviso. La ley exige el preaviso. Es decir, que la parte interesada, el patrono o el trabajador, ¿qué significa esto? Que el patrono o el trabajador, en el caso del contrato a término fijo, puede tomar de su libre voluntad avisarle a esta persona, ¿no?, de que no va a proseguir trabajando con ella, el trabajador con la empresa o el empleador con el trabajador, y eso lo tiene que hacer con una antelación no inferior a 30 días calendario, es decir, a 1 mes, antes del vencimiento de la fecha que se estipule como vencimiento de ese contrato de trabajo. Si el empleador omite, es decir, no cumple con este requisito, o si lo hace pero violando estas fechas, el contrato de trabajo se siente renovado, se renueva, y esa persona, el trabajador, puede seguir laborando con esa empresa por el término que estaba pactado o que está pactado en ese contrato que ya había firmado con anterioridad. Si lo tenía 1 año, pues seguirá otro año más, de acuerdo a la clase de contrato que haya firmado. Ahora, los contratos de trabajo cuya duración sea igual, ojo, igual o inferior a 30 días, no requieren preaviso alguno para su terminación. Ojo con esto. Si yo contrato a alguien para que me trabaje por 1 mes o menos de 1 mes y el tipo no me está dando la talla, o a mí mi patrón no me gustó, yo le puedo decir sin ninguna formulación de ninguna clase de que no sigo, sin necesidad de pasarle carta de nada, porque no requieren preaviso. Para la terminación no requieren preaviso en ninguna clase este tipo de contratos. Ahora, los contratos a término fijo inferiores a 1 año solo se podrán prorrogar. ¿Cuáles son los inferiores a 1 año? Los que duran menos de 365 días calendario. Y solo podrán prorrogarse, como les venía diciendo con anterioridad, casos que hablábamos ahora, no inmediatamente anterior, sino antes de eso, no se podrán prorrogar estos contratos inferiores a 1 año, sino por 3 veces, por 3 periodos iguales al inicialmente estipulado y pactado. Es decir, si yo tengo un contrato que firmé inferior a 1 año a término fijo, a mí me lo pueden prorrogar hasta por 3 veces, por el mismo tiempo, si luego estas 3 prórrogas que estoy definiendo, que la persona tiene derecho a ellas, hasta por 3 veces le pueden renovar ese contrato, prorrogar ese contrato. Luego estas 3 prórrogas de contratos inferiores a 1 año, la persona considera que puede seguir al patrono, que puede seguir y no le pasa ninguna información por escrito de que no desea que siga, se entenderá después de los 3 meses que es de una periodicidad consecutiva, continua. De manera que esto es delicado por parte de los patronos para que sepan sobre los términos. Los trabajadores contratados a término fijo inferiores a 1 año tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios, en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea. Hoy en día, en materia de pago de prestaciones y en materia de pago de todo lo que tiene que ver con los derechos del trabajador, la ley es bastante estricta, exigente, y está al tanto y al cuidado de que no se le violen los derechos al trabajador. Después tenemos que los contratos a término fijo que se celebren verbalmente se consideran también para todos los efectos como si fueran a término indefinido. Ojo,
contrato a término fijo a término fijo, ya dijimos que los contratos verbales tienen plena y absoluta validez, pero no dijimos términos como regla general, pero ahora decimos que los contratos a término fijo que se celebren verbalmente, a término fijo, que no pueden ser sino, ya los dijimos, mínimo de un año, anteriores a un año, algunos de estos contratos que se celebren verbalmente se consideran para todos los efectos como contratos celebrados a término indefinido. Muy bien, veamos ahora lo que significa la duración indefinida de los contratos. Se entiende celebrado de esta manera el contrato, es decir, por duración indefinida, cuando las partes no determinan su duración. Esta modalidad de contratación puede celebrarse verbalmente o por escrito. Estábamos diciéndolo hace nada, de que los contratos a término fijo que se celebren verbalmente se considerarán para todos los efectos celebrados a término indefinido. Pues bien, aquí se entiende celebrado de esta manera el contrato a duración indefinida cuando las partes no determinan el término de su duración. Esta modalidad de contratación puede celebrarse verbalmente o por escrito. Yo ya vuelvo y reitero lo que les dije desde el comienzo. Ojalá fuera por escrito. Como ya se dijo, los contratos verbales pues tienen esta misma valoración y validez que los contratos escritos. Pese a lo que yo he dicho sobre la recomendación de que sean escritos, ¿por qué lo digo y por qué lo hago? Porque es que se evita la parte contratada el día de mañana cuando se presente cualquier pleito de carácter jurídico, discrepancia o conflicto, se evita el tener que recurrir a llegar a medios probatorios, a declaraciones, a testigos, incluso a conseguir abogado, si es que eso se llega a ir a una demanda de carácter laboral, para demostrar la razón de sus peticiones, de sus derechos. Por eso es mucho mejor lo escrito que lo verbal. Porque hay un refrán muy popular que dice que las palabras a veces se las lleva el viento, pero lo escrito está. Muy bien, ahora pasamos a otro tema, que es el de las obligaciones y derechos de los trabajadores. A ver, las obligaciones generales de las partes. Las partes que intervienen en el contrato de trabajo tienen recíprocas obligaciones, de cuyo cumplimiento y observancia se deriva el normal desarrollo de sus relaciones. Asimismo, tiene restricciones y prohibiciones orientadas a amparar los derechos laborales. Eso apenas lógico. Cada uno de nosotros como ciudadanos tenemos tanto derechos como deberes. Y en el contrato de trabajo, desde luego, están estipulados ambas cuestiones. ¿Cuáles son las obligaciones especiales de las partes del contrato de trabajo? Obligaciones del empleador, obligaciones del trabajador. En las guías que yo les hice llegar, están en ese cuadro especial de las obligaciones, las mismas. Por parte del empleador, por ejemplo, está el de pagar la remuneración pactada en las modalidades, periodicidad y lugar acordados. ¿Qué significa? Que el patrono, si yo estoy trabajando en Bucaramanga, a mí no me puede pagar, si lo que pacté fue que se me pagaba mensualmente, que yo laboraría en la ciudad de Bucaramanga, que eran los términos, etcétera. Y si a mí me van a mandar a trabajar a San Gil y me va a pagar bimensualmente, o me demora el pago o no, o me va a pagar fechas que no concuerdan con los días estipulados a fin de mes para que yo reciba mi salario, pues está incumpliendo con esta parte que le corresponde al empleador. Por eso se dice que
el empleador debe pagar la remuneración, no cuando se le antoje ni cuando le dé la gana, en las modalidades, periodicidad y lugar acordados, en las fechas, lugar acordados y en la modalidad. Es decir, si yo estaba haciendo, me va a pagar por haber realizado la labor de carguero en un depósito, pues como tal, de acorde con mi trabajo y mi salario, eso es lo que me tiene que cancelar. B. El empleador tiene la obligación con el trabajador de suministrarle a este lo que nosotros llamamos las materias primas necesarias para que esta persona pueda desarrollar cabalmente la labor, el trabajo, las herramientas, los equipos, para que pueda cumplir a cabalidad con los mismos. Tercero, entregar al trabajador los elementos de protección. ¿Contra qué? Contra los accidentes, contra las enfermedades de carácter profesional que puedan ocurrir por causa de la prestación de su servicio. Y adecuar los locales en donde prestan estos servicios para que por lo menos tengan condiciones higiénicas óptimas para realizar sus labores. Prestar los primeros auxilios es una obligación también del empleador en caso de accidente o enfermedad por parte del trabajador. Conceder al trabajador las licencias necesarias de ley para el ejercicio de ¿qué? Del derecho al sufragio, para el desempeño de cargos oficiales de obligatorio cumplimiento, transitorios, de forzosa aceptación, en caso grave de calamidad doméstica, su familia, debidamente comprobada, desde luego, para desempeñar comisiones sindicales, si es que es miembro de la junta directiva del sindicato, tiene fuero sindical, en fin, y otra serie de derechos que están estipulados en estas guías que le corresponden al empleador. Que debe darle al trabajador que lo solicite a la expedición del contrato una certificación en la que conste absolutamente el tiempo, la labor prestada, la calidad del trabajo prestado, etcétera, etcétera. Ya él mismo ahí al frente están también las obligaciones especiales del trabajador. Y ahí resalta entre todas ellas la primera, que es la realización personal de la labor en los términos estipulados, observar los preceptos del reglamento interno de trabajo, acatar y cumplir las órdenes y las instrucciones del empleador, etcétera, etcétera. No comunicar con terceros, salvo autorización especial, las informaciones que tenga sobre la empresa. No tiene por qué estar divulgando. Eso es casi secreto. No solo, así como los profesionales tienen algunas profesiones, secreto profesional, aquí también hay una especie de secreto empresarial sobre algunas cuestiones que conocen los funcionarios o los empleados de la empresa con que ellos laboran. No tienen por qué estarlas divulgando, porque eso puede perjudicar en materia de competencia a la empresa. Deben conservar y restituir en buen estado los muebles y los equipos que se les entreguen, no entregarlos destrozados al momento en que ellos se retiren o cuando se tengan que retirar por causa de mala conducta. Guardar rigurosamente la moral, comportarse bien dentro de las instalaciones de la empresa, con sus compañeras y con sus compañeros de trabajo. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes para evitarle un daño o un perjuicio, es decir, ser leal con la empresa, tener sentido de pertenencia, prestar la colaboración posible en caso de siniestro, de riesgo eminente que afecte a la empresa, que afecte a las personas que están dentro de la empresa, observar las medidas higiénicas preventivas, como en el caso que tenemos ahora con el coronavirus, que imparten las directivas de la empresa como las autoridades respectivas. En fin, y posteriormente viene por último lo que son las prohibiciones a las partes, tanto a los empleadores como a los trabajadores. Ahí están claramente expuestas. Creo que en su lectura estas no exigen explicaciones mayores, mas sin embargo, si en alguna de ellas se duda, pregúntenmelo, yo con el mayor gusto ampliaré, pero creo que no tienen
otras interpretaciones distintas a las que exactamente, textualmente, se precisan las mismas. Yo les agradezco a todos ustedes la atención que me han prestado. No se trata de esto, de que sobre este tópico yo vaya ahora a través de estos medios a hacer alguna prueba de conocimiento calificatoria, no, para nada. Les pido sí el favor de que, así como con anterioridad les había dicho que leyeran estas guías, ya con estas explicaciones, reléanlas, verifiquen la entendibilidad de las mismas. Cualquier duda que tengan, no duden tampoco en hacérmela saber, que en la medida de lo posible yo trataré de absolvérselas. Muchas gracias por esta atención. Espero que estén pendientes de las mismas o de las determinaciones que se adopten en el futuro inmediato sobre nuestra situación académica y procederemos de conformidad. Buenas tardes, que estén muy bien.